7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya a esta hora al doctor David Mesa, abogado defensor del alcalde de Quito, Jorge Yunda. Ayer conversábamos con constitucionalistas y nos decían que al momento hay 2 alcaldes en la ciudad, de acuerdo a la visión de uno de ellos. Se han presentado algunos recursos en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, el mismo exalcalde, concejal, ya no sabemos ni cómo llamarle, el señor Santiago Guarderas también ha hecho lo propio y se espera que intervenga la Corte Constitucional para definir esta situación. Doctor, buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Doctor Mesa, ¿cuál va a ser o cuál ve usted que va a ser la salida a esta situación por la que atraviesa Quito, en el caso su defendido, el señor Jorge Yunda, alcalde de la ciudad? Buenos días, muchísimas ¿Cómo está? gracias por Buenos la días. invitación. Buenos días con toda la ciudadanía. Efectivamente, el día viernes, la Corte Provincial, en su sentencia, rechazó el recurso de apelación y moduló la misma en el sentido de que la reparación integral tiene que ser dejar sin efecto la remoción del alcalde. Ahora bien, estando en un estado democrático y de régimen de recursos, si no nos gusta esta sentencia, efectivamente lo que cabe es la acción extraordinaria de protección para que la Corte Constitucional, una vez que sea admitida a trámite, pueda emitir una resolución dando la razón a los jueces de la Corte Provincial o dando la razón a las personas que van a interponer esta acción extraordinaria de protección, que la ciudadanía tiene que saber que no tiene efecto suspensivo. Es decir, mientras puede estar tramitándose la acción extraordinaria de protección, se tiene que respetar lo que la Corte Provincial ha determinado para el efecto, y que es que el alcalde Jorge Yunda se deja sin efecto su remoción. ¿Cómo está, doctor Mesa? Un gusto saludarle a los tiempos. ¿Cómo? Mucho gusto, a los años. La Corte Constitucional en este caso tiene que decidir qué exactamente, es decir, porque hay dos, digamos que hay dos pronunciamientos, ¿no? Uno de la justicia electoral a través del Tribunal Contencioso y otro de la justicia ordinaria a través de la Corte Provincial. Estos dos pronunciamientos, digamos, se contraponen uno del otro. La Corte Constitucional tiene que resolver qué, cuál de los dos es, no sé, digamos, el que se impone por encima del otro, o qué es lo que tiene que resolver la Corte. A ver, la Corte Constitucional lo que tiene que resolver es, a nuestro criterio, es si el control político también tiene que respetar las bases del debido proceso que constan en nuestra Constitución, porque esa es la base de nuestro argumento, que más allá de que el Tribunal Contencioso Electoral revisó formalidades y procedimientos, es decir, los pasos a seguir para la remoción, nosotros solicitamos a la Corte Provincial que se declare la vulneración al debido proceso, que es totalmente distinto a lo que revisa el Tribunal Contencioso Electoral, en la garantía de la imparcialidad. En ese sentido, la Corte Constitucional tendrá que dirimir si efectivamente, a pesar de que sea un control político, se tenía que garantizar o no garantizar el principio del derecho a la imparcialidad que consta en el artículo 76 de nuestra Constitución. Y partiendo de dirimir si es que se tenía o no que separar este control político y control jurídico, determinará si ha existido o no ha existido vulneración de derechos constitucionales. Una vez que se presente este recurso, ¿cuál es el escenario? Si la Corte Constitucional le da la razón al señor Santiago Guarderas, ¿qué pasa con el señor Yunda? A ver, si la Corte Constitucional retrotrae y determina que efectivamente la Corte Provincial no tenía la razón, todas las cosas se retrotraerán hasta el momento antes de la apelación en la Corte Provincial, con lo cual nuevamente tendríamos al señor Santiago Guarderas como alcalde de Quito. Sin embargo, yo creo que la Corte Constitucional, más allá de las presiones políticas, más allá del el juzgamiento mediático que se ha hecho ya previamente a este caso, tenemos que esperar su resolución y que se resuelva en estricto derecho, porque creo que todas las esperanzas de los quiteños que no están de acuerdo, de este grupo de gente que no está de acuerdo en la decisión de que se deje sin efecto la remoción, están puestas en la Corte Constitucional. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué pasa si la Corte Constitucional le da la razón al alcalde Jorge Yunda? También vamos a acusar de que los jueces tienen intereses, de que los jueces tienen algún tipo de tinte político o presión por el parte del alcalde Jorge Yunda. Entonces yo creería que tenemos que tener paciencia y esperar a que la Corte Constitucional emita un fallo en estricto derecho, que es lo que nosotros confiamos.
Pese a que hay esta presión mediática que usted ha señalado, bastante presión, y ya digamos que una decisión a través de redes sociales que se ha ya concretado entre la opinión pública por esta presión mediática. Mire usted que en las últimas horas se conoció, doctor Mesa, o se difundió en redes sociales un audio en el que se escucha al exalcalde de Quito, Roque Sevilla, convocando a una gran movilización, menciona al exalcalde Paco Moncayo, entre otras personas que estarían organizando para movilizarse, para hacer esta recuperación de la ciudad y así pues un poco presionar tanto la opinión pública, presionar a los jueces, presionar a la Corte Constitucional para que se quede el señor, entendería yo, para que se quede el señor Santiago Guarderas con la alcaldía de Quito. ¿Qué opinión le merece este tipo de recursos a los que se llega en contra del señor Yunda? A ver, efectivamente escuché el audio y realmente me quedo preocupado porque ellos ya parten de una premisa de que van a interponer la acción extraordinaria de protección para que ya, palabras o no palabras menos, que para que ya le saquen del cargo al doctor Jorge Yunda, o le voten, creo que manifestaba. Pero estamos partiendo, o sea, creando un imaginario social en el cual ya se parte de que la Corte Constitucional les va a dar la razón al grupo de personas que va a interponer la EP. Y yo creo que eso vulnera garantías como la seguridad jurídica, la misma democracia, porque si estamos en un Estado de Derecho, tenemos que dejar que la Corte Constitucional y los jueces hagan su trabajo. No podemos salir a las calles y protestar cuando una decisión no nos gusta y en cambio celebrarla y felicitarla cuando esta decisión nos parece bien a nuestros intereses o a nuestro tipo de ideología. Para mí lo mejor que podemos hacer, y desde el mismo Consejo de la Judicatura, que es el órgano de control administrativo en la justicia del Ecuador, dejar a los jueces que resuelvan en derecho. Si los jueces de la Corte Constitucional determinan que es un caso de trascendencia, efectivamente que lo resuelvan con la premura del caso. Si los jueces constitucionales dicen no, al ser un caso que tiene que ser analizado, se tienen que demorar 6 meses, 1 año, 2 años, también dejarlos. Porque si no, estaríamos en un estado ya autocrático, donde el momento en que líderes de opinión pública, algunos periodistas no les gusta la decisión, convocar a este tipo de marchas que lo que hacen es desestabilizar y generar una pugna política también a nivel de la ciudadanía, porque así como existe gente que no quiere que esté el alcalde Jorge Yunda en el cargo, también debe existir gente que está apoyando la alcaldía de Jorge Yunda. Doctor Mesa, ¿cuál es la situación actualmente de Santiago Guarderas? A ver, le quiero partir preguntándole del hecho de, a ver, para usted, ¿quién es el alcalde en este momento? ¿O Yunda o Guarderas? Por un lado, ayer resultaba medio anecdótico ver en un canal de televisión que en la misma nota en las claquetas ponían Jorge Yunda, alcalde de Quito, Santiago Guarderas, alcalde de Quito. Entonces, uno ahí puede evidenciar la confusión por un lado que hay, este relajo jurídico y político que tenemos en la capital. Entonces, ¿quién es primero el alcalde? ¿O Yunda o Guarderas? Por un lado. Por otro, ¿cuál es la situación jurídico y política también de Santiago Guarderas? Porque él, al haber sido elegido alcalde, perdió su condición de vicealcalde por un lado, y al haber sido vicealcalde, creo que pierde también su condición de concejal. Entonces, ¿cuál es la situación de él? ¿Y por qué le pregunto esto también? Porque ayer la procuradora nombrada por Yunda, la doctora Gabriela Obando, ha pedido que le envíen la declaración juramentada de fin de gestión de Santiago Guarderas, lo que le permitiría asumir la alcaldía, que tengo entendido todavía no ha llegado. Entonces, ¿cuál es la situación de Guarderas? A ver, primero que todo, lo que puedo manifestar en relación al alcalde Jorge Yunda, y partiendo de la misma premisa del doctor Santiago Guarderas, a quien respeto muchísimo, el alcalde en estos momentos es Jorge Yunda. ¿Por qué? Porque así como cuando el doctor Santiago Guarderas, sin esperar que se ejecutoríe la revocatoria de las medidas cautelares, a las 9 fue y se posesionó, lo mismo realizó el alcalde Jorge Yunda, pero amparado en el artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, que determina que efectivamente las sentencias a nivel constitucional son de inmediato cumplimiento. Respecto al señor doctor Santiago Guarderas, sí, la situación es un poco caótica desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque efectivamente los jueces de la Corte Provincial determinaron que se deje sin efecto la remoción, pero la vicealcaldesa, la concejala que fue elegida, Brit Vaca, fue elegida por el Pleno. Entonces, este acto
no ha sido deslegitimado. Sin embargo, el vacío jurídico que se generaría es si las cosas se retrotraen y el señor Guarderas efectivamente perdió su calidad de concejal, porque al momento de ser alcalde, él principalizó ya definitivamente a su alterna, que creo que es una resolución que tiene que ser analizada ante el Pleno para poder tomar una decisión y que no perjudique a ninguna de las partes. Mientras tanto, doctor Mesa, los funcionarios del municipio capitalino, ¿a quién deben obedecer? Porque ahora en la prensa hay incluso una nota de representantes de los trabajadores del municipio que dicen: definan esta situación porque no sabemos qué hacer. ¿A quién deberían obedecer? Yo creo que efectivamente, y una vez que el día 2 de agosto los mismos concejales asistieron, estén de acuerdo o no estén de acuerdo, a una convocatoria realizada por el alcalde Jorge Yunda, han legitimado la participación y la actuación de él como alcalde de Quito. Entonces, en este caso, y por respeto a la sentencia de la Corte Provincial, que ha sido respetada y escuchado a concejales y admiro su posición de que por más que no estén de acuerdo, efectivamente tienen que respetar esta sentencia. Entonces yo creería que el alcalde en funciones y quien puede dirigir el municipio al momento es el doctor Jorge Yunda Machado. Doctor, a ver, hay algo, a mí me queda la duda también con respecto de lo que conversábamos ayer con la doctora Jimena Ron, ¿no? Constitucionalista. Y ella nos decía, a ver, la salida en este momento es una salida jurídica más que política, pero por toda la presión mediática que hay, usted lo mencionaba hace un momento, hay presión en las redes sociales, hay presión a través de los editoriales de los grandes medios de comunicación, de las publicaciones de prensa, etcétera, etcétera. La Corte Constitucional, como está conformada actualmente, ¿usted cree que pueda tomar una decisión absoluta y estrictamente jurídica y apegada a derecho, dejando por fuera y de un lado toda esta presión mediática que existe, que finalmente va a terminar contaminando políticamente esa resolución? Es decir, la esperanza está puesta en la Corte Constitucional. El hecho es cómo hacer para que esa decisión que adopten no esté contaminada por lo político y mediático. A ver, efectivamente, y estoy de acuerdo contigo, Alexis, la presión mediática, y no solo de los medios de comunicación, los actores políticos, partimos desde el mismo Consejo de la Judicatura, que ya habla de errores inexcusables, habla de que ha existido presuntos actos de corrupción, que van a ser investigados, suspender a jueces, porque la pregunta que debemos hacernos es, después de estos procesos investigativos, y si se determina que la jueza Domínguez o el juez Soto actuaron en estricto derecho, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cuál va a ser? ¿Cómo van a resarcir el daño que causaron de 90 días sin remuneración a las personas? La siguiente parte de tu pregunta del tema de la confianza que tenemos en la Corte Constitucional, yo creo que existen jueces de larga trayectoria y que ya han dado varias lecciones yéndose en decisiones que podrían afectar desde el punto de vista del Ejecutivo al Estado ecuatoriano. Yo pensaría que al ser jueces probos, jueces de larga trayectoria que juzgan en estricto derecho, yo pensaría que no deberían dejarse mezclar por las presiones mediáticas y presiones políticas. Y también yo creo que desde los medios de comunicación independientes, desde la misma ciudadanía, tenemos que también empezar a reflexionar que hoy puede ser el alcalde Jorge Yunda, mañana de cualquiera de nosotros, los que estamos en este panel, puede ser denunciado y podemos ya ser juzgados en las redes sociales. 2 años después o 1 año después ratifica nuestro estado de inocencia. El daño ya está causado, y ese es el problema de la mediatización de la justicia, que no saben que el daño que causan en el momento de juzgar en redes sociales no podrá ser resarcido aun cuando te declaren tu estado de inocencia, porque ya en la sociedad quedaste como el culpable o el corrupto, y en el caso, te digo personalmente, hasta la estigmatización que hemos tenido los abogados. O sea, el hecho de defender a una persona que estén o no estén de acuerdo en su función, a mí me han linchado mediáticamente, y ha habido varios abogados que han defendido en el último tiempo a gente que posiblemente puede ser culpable o tal vez se ratificará su estado de inocencia, pero tenemos que partir de algo, que tienen todos el derecho a una defensa y todos tienen este principio y derecho de presunción de inocencia. O sea, hasta que no existe una sentencia ejecutoriada no podemos ya juzgar en redes sociales, porque eso lo que hace, Alexis, es de que la justicia se vea trastocada y se vea manchada, y ejerce ya una presión, porque a la final el que juzga es una persona, y esa persona va a tener este tipo de estigmas sociales y también la presión política que escucha en redes, en conversaciones y demás. O sea, el audio de ayer, por ejemplo, para mí es decepcionante, porque tratan con una marcha a la brava
presionar a la Corte Constitucional para que efectivamente dé un fallo a su favor. ¿Qué pasaría si la Corte dice, creemos que sí, los jueces de la Corte Provincial tienen razón y ratificamos? Iremos en cambio a marchar en contra de la Corte Constitucional y saldrían a protestar y decir que también le saquen a los jueces de la Corte Constitucional. Entonces, esa es la reflexión y por eso es lo que tenemos que dejar que los jueces hagan su trabajo. Doctor Mesa, ¿y cómo mira usted el hecho de que, por ejemplo, en Guayaquil los concejales no pidan la salida de la señora Cintia Viteri, pese a todos los problemas que se dan allá y a presuntos casos también de corrupción que se ventilan allá y que supuestamente se investigan? Porque allá los concejales no buscan la salida de la señora Cintia Viteri y aquí sí. Yo creo que también esto se debe a un tema de político netamente, debido a que, si bien es cierto, el alcalde Jorge Yunda entró con no una gran cantidad de votos, pero fue elegido democráticamente y eso es lo que se tiene que respetar. Sin embargo, acá las presiones mediáticas, yo creo que hasta presiones empresariales, porque ayer claramente el señor Roque Sevilla habla sobre las cámaras y demás, entonces perdón que le corte, doctor, el fin de semana las cámaras y los gremios empresariales publicaron un comunicado, ¿no? O sea, no es solo el audio de ayer de Roque Sevilla. Y un comunicado totalmente grosero, y que yo hablé con un personero de las cámaras, que por respeto a él y la amistad le llamé yo, no molesto, sino sí a manifestar nuestra inconformidad, porque ahí llaman accionantes, demandados, denunciados y tinterillos. O sea, ese es el papel de las cámaras de la producción, ese es el papel de las cámaras de las cámaras de nuestro país, estar estigmatizando, calificando. Por eso es lo que te menciono, Alexis, o sea, lo que tenemos que reflexionar y los actores políticos deberían pensar, y ya hemos pasado 15 años en esto, que un día estamos en el poder y otro día no van a estar en el poder. Un día ellos están acusando, pero un día también pueden estar en el banquillo de los acusados y eso no deben olvidarse, que se tiene que partir de una presunción de inocencia y no estigmatizar ni agredir a alguien por tal o cual ideología política o por tal o cual acto que realizó hasta que no exista una sentencia definitiva donde se pueda determinar que efectivamente una persona cometió actos de corrupción. Por ejemplo, en el caso de los sorteos, Alexis, yo asumí el caso después de estos presuntos sorteos corruptos, yo asumí el caso el 12 de julio por pedido del alcalde Jorge Yunda, y yo mismo he manifestado, si es que han existido irregularidades, que se sentencie penalmente, que se sancione administrativamente por el Consejo de la Judicatura, pero dejemos que la justicia y la fiscalía siga haciendo las investigaciones. Y una vez que tengamos ya una sentencia, efectivamente sí, digámoslo. Pero no se puede hablar de sorteos amañados, de que manejamos la justicia, si todavía no han terminado las investigaciones. Doctor, ahí, por ejemplo, o sea, a mí se me llama la atención, no sé si Alexis, que en este caso del señor Yunda, y no porque yo lo esté defendiendo, no tengo nada que ver ahí, sí, pero sí me llama la atención que en el caso del señor Yunda se busque averiguar cómo se produjeron los sorteos y por qué les tocó a determinados jueces esta causa. Pero hemos visto en el pasado reciente que a una misma jueza o un mismo tribunal les ha tocado causas relacionadas con un personaje político y allí nadie ha pedido una investigación, ahí nadie ha dicho, siquiera se ha atrevido siquiera a decir que puede haber alguna posible irregularidad en esos sorteos. ¿Por qué cree usted que ahora sí, en esta causa, se investiga una supuesta irregularidad en los sorteos? ¿Y es posible que se den irregularidades en los sorteos, cree usted? A ver, yo primero, y este ya es un tema netamente personal, no es una opinión jurídica, yo creo que las investigaciones parten porque es del doctor Jorge Yunda y porque no tiene el aprecio de varios actores políticos en la ciudad de Quito. Posterior a tu pregunta, yo creo que una decisión jurisdiccional no se podría ver anulada por un sorteo a nivel constitucional. ¿Por qué? Porque a la final, todos los jueces que podían haber conocido, sea de familia, trabajo, del área penal, civil, todos los jueces se convierten en jueces constitucionales, entonces su competencia no se nulita por un tema del sorteo. Siguiente, la última pregunta que me hiciste sobre el tema de si es que pueden ser manipulados, yo creo que al ser de ingreso manual por las partes, por el área administrativa de las unidades judiciales, podría ser manipulado. Sin embargo, eso tiene que pasar por una auditoría, por una investigación, que Fiscalía haga su trabajo, porque también puede ser, yo no defiendo, ni siquiera he participado en los sorteos, ya asumí la defensa, como dije posteriormente, y he pedido, es más, que se investigue. Puede ser que es un tema de negligencia, que fue ingresado por negligencia del funcionario administrativo,
o efectivamente sí trataron de dirigir el sorteo, pero eso yo creo que deberá quedar en manos de Fiscalía para quien investigue si efectivamente ha habido un presunto delito. Doctor Mesa, yo tengo dos preguntas que son súper técnicas y usted me va a iluminar, porque además yo no soy abogado, desconozco sobre esta materia, entonces puedo estar hablando piedras. Por un lado, este famoso error inexcusable del cual hoy echan mano, era lo que tanto criticaban en el periodo anterior durante la judicatura de Zalc, por un lado. Digamos, es la misma herramienta, ¿sí o no? Exactamente. Ya, o sea, están usando la misma herramienta que tanto criticaron. Pero ahora ellos mismos determinaron que el error inexcusable tiene que ser declarado por un juez superior. En este caso, el único juez superior que tiene la Corte Provincial es la Corte Constitucional. Porque antes teníamos el tema que criticaban y que efectivamente el propio Consejo de la Judicatura, con una investigación administrativa, podrían solicitar el error inexcusable. Ahora tienen un candado y que ese candado en este momento los puede frenar en cualquier tipo de presión que quieran realizar, porque solo un juez superior puede declarar este error inexcusable. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura ya está hablando de esto, ¿no? Y eso es lo que está mal. Porque el error inexcusable tiene que ser determinado por los jueces si es que lo creen o no creen conveniente. Porque capaz que dicen, Yunda no tuvo la razón, pero creo que no es una aberración jurídica, sino tenían su parte de verdad los jueces. Entonces, en ese momento no hay el error esencial o error inexcusable. Ok, eso por un lado. Y por otro, en este tipo de episodios o de escenarios hay un antecedente y hay sentado un precedente en cuanto tiene que ver con jurisprudencia a nivel de cortes internacionales. Y quiero que usted haga un poco el símil y el análisis de lo que fue la demanda que presentó Gustavo Petro en Colombia en contra del Estado cuando fue él destituido por un proceso disciplinario, algo parecido a lo que le está sucediendo a Yunda, de la alcaldía de Bogotá. Finalmente la Corte IDH le dio a Petro la razón. Entonces la Corte Provincial me parece que acá lo que está haciendo es tratando de curarse en sano y evitándole al Estado ecuatoriano una demanda internacional que le podría costar millones, ¿o yo me equivoco? A ver, efectivamente la CIDH ha determinado varios precedentes jurisprudenciales en el caso de Petro versus el Estado colombiano. Lo que acá han tratado los abogados que han opinado al respecto y que están en contra de la resolución de la Corte Provincial, es decir, que ahí no estábamos hablando de un tema de un control político, sino era más un control disciplinario. Sin embargo, yo creo que efectivamente los jueces de la Corte Provincial analizaron y pudieron determinar que efectivamente si el alcalde de Quito puso una recusación al señor Santiago Guarderas porque él nunca podía haber sido imparcial, porque él se iba a beneficiar de su propia decisión, sabían, y creo que el análisis es real y lo que tú dices, saben que esto puede acarrear una responsabilidad al Estado ecuatoriano por no haber cumplido principios que constan dentro de la Constitución, como es la imparcialidad, y que también ya existen en varios precedentes también de la CIDH, y que nosotros también lo hemos nombrado en las audiencias que hemos mantenido, tanto en la de medidas cautelares como en la de acción de protección. En un escenario similar al que enfrenta Bogotá y Colombia con respecto de la destitución de Petro en ese momento. Sí, yo creo que estamos en un escenario similar porque efectivamente aquí no tenemos que analizar cómo fue el proceso, porque los procedimientos nunca van a ser iguales. Lo que tenemos que analizar es que si efectivamente se cumplieron con los preceptos o los derechos y no se vulneraron derechos fundamentales como es el debido proceso y todas las garantías que este principio determina, como es la imparcialidad en este caso. Porque hay parte de todo. Nuestro argumento fue de que Santiago Guarderas debía haberse excusado de presidir la comisión de mesa porque no le subrogaba, no estaba obligado a hacerlo, y él tenía que haber dicho, yo me excuso porque a la final, si yo tomo una decisión favorable, el único beneficiario de esa decisión voy a ser yo mismo. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo podíamos haber sido imparciales si Santiago Guarderas 15 días antes ya le dice al alcalde Jorge Yunda, por favor renuncie para que Quito sea grande otra vez, usted alcalde tiene que irse y demás? 15 días después, él lidera una posible investigación para determinar su salida o no salida, que lo iba a hacer que él mismo llegue al cargo de alcalde. Entonces, es ahí donde parte el tema de que se violentó la imparcialidad, mi querido Alexis.
Doctor Mesa, mientras tanto, el señor Yunda o el alcalde de Quito está va a laborar normalmente, ¿le permiten hacerlo? Es decir, le pregunto porque tengo entendido que el señor Guarderas ya tiene incluso los códigos estos que utilizan para los trámites económicos, financieros del municipio, del Banco Central. Entonces, no sé si el señor alcalde Jorge Yunda puede en la práctica ejercer su cargo. A ver, de acuerdo a la norma que mencioné, el artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, el alcalde ya debe estar en funciones y es más, de lo que tengo, está ya realizando actos administrativos propios de su cargo y si es que en el caso el Banco Central ha emitido claves al señor doctor Santiago Guarderas, debería revocarlas y entregarlas al señor Jorge Yunda, debido a que si no estarían incumpliendo una decisión legítima de autoridad pública como es un juez. Y así como le han denunciado al alcalde Jorge Yunda por el artículo 282 del COIP, él también podría interponer este tipo de denuncias en contra de las personas que no le dejen ejercer su cargo libremente. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Sabemos que tiene un compromiso, así es que le dejamos. Muy amable. Muchas gracias al doctor David Mesa, abogado del alcalde de Quito, Jorge Yunda, que ha estado con nosotros. Gracias, doctor. Muchas gracias, saludo, un gusto.